El lunes 9 de octubre de 1995 ocurrió un sismo devastador para los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, cuyo epicentro se localizó en la costa del estado de Colima, con una magnitud de 8.0 grados en escala de Richter, provocando más tarde un tsunami y dejando un saldo de aproximadamente 49 muertos y miles de damnificados. Asimismo, para el municipio de Mascota, Jalisco, también fue devastador, ya que provocó que se dañara la estructura de varias casas y edificios, además de que ocasionara la muerte de una persona, y que la cúpula de la Basílica Menor y Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y San José María Robles Hurtado cayera y dañara a la vez la torre de la iglesia. También provocó el temor entre los ciudadanos del municipio, pues creían que Mascota desaparecería, ya que las campanas comenzaron a tocarse solas. Luego del sismo, las personas trataron de hacer pedazos la cúpula para transportarla, pero no lo consiguieron, puesto que pesa 2 toneladas. Nos dirigimos con el sacerdote Vidal Salcedo para realizarle una entrevista. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría contar la historia sobre el sismo de 1995? Ese fue un sismo combinado. Cuando es nomás horizontalmente se llama oscilatorio. Cuando es de arriba para abajo se llama respiratorio. Y ahí se combinaron los dos. Por eso la pelota de la torre arriba en un momento se extendió, pegó en un plieson de la iglesia, lo partió, rebotó sobre donde está ahí la estatua de San José María y de allí al alto se hundió como 20 centímetros. Le estaban haciendo pedazos para sacarla, entonces por eso si van allá la ven, tienen partes muy serias, es por eso, entonces pesa más de 2 toneladas. Aquí uno hecho de trastabos que se sacaron no pudieron, había una máquina grande que tenían los hijos de Chuchil y fue la única que pudo llevar. Nos trasladamos a la comunidad de la Hierbabuena para realizar una visita al museo y obtener más información. La primera cruz que tenía la bola, la pelota de la torre, fue aquella, esta que está aquí, la original. Esta se hizo nueva aquí, ya puesta, para indicar que realmente tenía cruz. Esto, la media luna se hizo garras al tiempo de caer, pero esta se reconstruyó aquí en Hierbabuena. Entonces está forrada de pura losa china o de platos. Entonces parte de la torre está también forrada de losa, de muchos platos. Entonces esta es la original, la pelota. Entonces cuando fue el temblor del 95, entonces ahí fue cuando cayó ahí la pelota al suelo. Ahí fue enterrada, como les dijo ayer mi padre Vidal, de 20 a 50 centímetros de onda. Adentro del, no sé si tenga piedra cantera de la roja, de la colorada, y fue forrada con ladrillo. Entonces el material que fue forrada, por eso al resistir ese golpe no se hizo garra, porque cuentan que la arena, la mezcla, la revolvieron con sangre de animal. Entonces esa mezcla la ponían en los ladrillos. Entonces ahí está parte de lo que es la pelota del 95. Por eso fue parte de dos movimientos. Fue así y fue así.
por eso, como decían, oscilatorio y tiene otro nombre. Entonces se despegó, al tiempo de despegarse, entonces fue cuando cayó. Entonces, miren, estas son partes de lo que perteneció a la parroquia ahí en la reconstrucción en 1940. Entonces son piezas, porque dicen, son de la preciosa sangre. No. Entonces la preciosa sangre fue aparte. Entonces había cantera negra y cantera rosa. Entonces la cantera rosa era más blandita para labrarla que la cantera negra. Entonces, si se fijan ahí, el trabajo de los indios. También, el encargado del museo nos mostró el álbum de fotografías de la historia de Mascota. Lo que fue la primera parroquia. Y dice, entonces no había torre, no había nada. Entonces en 1722, templo parroquial. Entonces esto es parte. Buenos días. Esto es lo que es al principio Mascota. Todo lo que es la plaza. Entonces, el plano de la parroquia de Mascota, aquí está. No más que en la reconstrucción aquí realmente les quedó chica. No la hicieron larga. Se renovó y la reconstruyeron para que quedara igual aquí, porque si se fijan aquí, eh, de aquí a aquí está más corta que como la llevan en aquel punto. Entonces ahí ya está terminada.